así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Bienvenidos a los estudios bíblicos de todos los sábados. Hoy vamos a hablar sobre el origen del mal y el dolor. Para empezar el tema vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias Señor por poder estudiar tu palabra, porque nos abre la mente. Te pedimos que bendiga a los que vean este tema, que tú le estés dando entendimiento. Por Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, muchos se preguntan realmente en el planeta, ¿por qué si hay un Dios tan bueno y maravilloso, por qué hay tanto dolor y miseria? ¿Por qué hay crímenes, violaciones? ¿Por qué existen políticos corruptos? ¿Por qué existen personas que matan a otras personas y todo eso, ¿no? Y la Biblia tiene respuesta para esto, ¿no? Porque muchos niegan la existencia de Dios por el sufrimiento que hay en este mundo. Vamos a ver el origen del mal y el dolor, y para entender esto tenemos que entender, acá hay una pregunta que dice, ¿por qué si Él es amor, no vivimos en un mundo perfecto? ¿Por qué sufre la humanidad? Y eso lo vamos a ver en Isaías capítulo 24, versículos 5 y 6. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy bien, ¿cuál es este? Acá dice que el sufrimiento viene por quebrantar el pacto sempiterno. ¿Cuál es este pacto sempiterno?
Y eso lo encontramos en Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomios capítulo 4. Y Él os anunció su pacto. Está hablando del pacto también, fíjense. El cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Esos 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, no lo vamos a ver ahora porque ya lo han estudiado el sábado pasado con el hermano Luis. Vemos que la tierra se enferma porque justamente falsearon, como dice acá, quebrantaron el pacto sempiterno porque los hombres transgredieron las leyes eternas de Dios. Dios no tiene la culpa de que hayamos elegido desobedecerlo. La Biblia dice que nosotros somos esclavos de a quien nos sometemos para obedecerle, al pecado para muerte o a Dios para justicia y vida eterna, ¿no? Esto es simple, una cuestión de elección. Muchas veces nosotros como ser humano cometemos errores y tal vez culpamos a otros, cuando la realidad que los únicos culpables somos nosotros mismos, ¿no? Sigamos. Acá dice, ¿cómo llama la Biblia a esa transgresión de la ley? ¿Y en quién se originó? Eso se encuentra en Primera de San Juan, el capítulo 3, los versículos 4 y 8. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos que entender que por esto es que Cristo vino. Por cuanto un hombre pecó, la muerte entró por ese hombre, por cuanto todos pecaron, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Romanos 6:23, busquemos. Ahí creo que dice lo que estoy aseverando. En el libro de Romanos, Hechos Romanos y Corintios, está antes de Corintios, capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, la paga del pecado es muerte. La muerte, el pecado y la muerte entró por causa de que decidimos obedecerle al diablo. Es simple. Dios no tiene ninguna culpa de las calamidades que vive el hombre muchas veces. Que se le mueran hijos, que se les enfermen. Hoy estamos azotados en una pandemia global por una peste, por un virus que se llevó muchas vidas, ¿no? Y a veces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y justamente es porque el mundo está en una situación de laxitud moral, ¿no? Falsearon el derecho, quebrantaron las leyes de Dios. Hay cosas que se hacen alrededor del mundo y no es que Dios se enoje y castiga, porque Dios no es un Dios tirano y malvado, porque si fuera un Dios tirano y malvado no hubiera mandado a su Hijo a morir en una cruz para salvarlo al hombre. Lo que pasa es que las consecuencias de los actos que cometemos nosotros muchas veces es que le damos lugar a que el diablo mismo nos ataque y nos lastime, porque el diablo primero te hace pecar y después te trae pestes, te trae consecuencias, ¿no? Ahora vamos a ver, Dios no lo creó al diablo. Dios se arriesgó con el libre albedrío, tomó un riesgo porque el libre albedrío es la capacidad de elección que tenemos tanto los hombres como tuvieron los ángeles. Y Satanás decidió, ¿no? Vamos a ver qué nombre tuvo Satanás primitivamente. Isaías capítulo 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en los altos, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es interesante, ¿no? Y el 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos que este tipo quería ser igual a Dios. Y la Biblia dice que en los 10 mandamientos, una de las leyes es no tendrás dioses delante de mí. No nos podemos hacer imágenes, no podemos tener otros dioses. Y en ese momento Satanás, más conocido como Lucero, en ese momento, él se hizo un dios de él mismo, ¿no? Vemos, ese fue el pecado de Satanás. ¿Cómo era Satanás antes de que brote todo este sentimiento que se ve acá? En Ezequiel capítulo 28 dice lo siguiente. En Ezequiel 28, de los versículos 14 al 17, tú querubín grande, protector. Fíjense que era un querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y fíjense lo que dice el 16, es muy interesante, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y fíjense qué sentimientos tenía él. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Ahora, ¿qué de malo hay las contrataciones? Porque muchas veces vemos que las contrataciones, le decimos, bueno, vamos a buscar un trabajo y nos contratan. Pero ¿qué de malo había en las contrataciones de Satanás? Las contrataciones de Satanás están justamente en Isaías que hemos visto. Tú que decías en tu corazón, subiré en lo alto, en el santo monte de Dios, me sentaré. O sea, que él quería hacer era manipular la ley eterna de Dios, que es eterna. Él decía que la ley era restrictiva y lo que parece una jaula, a veces no lo es, a veces es una valla de contención. La ley no está para restringir mi libertad, está para cuidarme de que no me caiga a un precipicio. Es lo mismo que hacen una valla en una ruta, ¿no? Está para resguardar que no nos vayamos a caer a un precipicio. No es una jaula, es una valla, ¿no? Y él quería modificar eso. Entonces vemos que esas contrataciones que hizo Satanás era a través de los ángeles. Él decía que el gobierno de Dios era injusto por esas leyes. ¿Qué sentimientos los convirtieron en el primer pecador del universo? Busquemos otra vez Isaías, el capítulo 14, los versículos 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿No? O sea que el orgullo, él codiciaba algo que no podía. ¿Qué hace el diablo para no ser identificado y engañar mejor? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él usa un disfraz. Puede parecer muy bueno, pero si no se rige por esto, hermano, es el diablo. Esta es la palabra, los que ya hemos estudiado, introducción a la Biblia con Luis, yo di
la confiabilidad que hay en la Biblia, el tema pasado, vimos que en esto es lo único que se puede confiar. En ninguna palabra de hombre. Muchas veces vienen y dicen, no, que la tradición, no. Cristo justamente vino a sacar esas tradiciones. Fíjense que el pueblo judío de la antigüedad tenía tantas tradiciones que la religión era pesada, era una carga. Bueno, hoy en día cualquier tradición muchas veces es penosa y es una carga, ¿no? Dios no está en contra de las tradiciones, sí lo que está en contra de las malas tradiciones, ¿no? O sea, vemos que Satanás se identifica como alguien piadoso, como ángel de luz, pero en realidad la intención es otra, es hacerle daño. Ahora vamos a ver cómo entró realmente el pecado acá. ¿Por qué hay dolor y muerte en este mundo? ¿Qué consejo le había dado Dios al hombre? Génesis, el capítulo 2. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, el capítulo 2, en los versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Número 1, el consejo es, mira, vos de estos árboles puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Después, bueno, pasó lo que pasó. El consejo de Dios era que no comiera de uno de los árboles, pero que de los otros comiera. ¿En qué consistió el primer pecado? Porque por ahí hay una falsa información con esto de comer, hablan del fruto prohibido. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta cómo Satanás tergiversa la verdad? Aparentemente un ser inofensivo viene y le dice así, que Dios le ha dicho que no coman de los árboles. Y la mujer respondió, queriendo instruir, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y ahí donde entra la mentira, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, en el estado de los muertos, hoy en día existe la falsa creencia de que el hombre muere pero no muere, está en algún lado. Los budistas creen que reencarnan, los hindús también, que hay una reencarnación, otros creen que están en el cielo o en el infierno o en el limbo, y eso vamos a ver más adelante que no es así, ¿no? La mayor mentira es que no morimos pero no morimos, no. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, dice. Lo vamos a ver después. O sea, ¿en qué consistió el primer pecado? ¿Que estaba mal comer de una fruta? No. El problema era en la desobediencia a Dios. ¿Cómo sabemos que este pecado no tiene nada que ver con el instinto de la procreación? Y vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Porque hay un falso rumor de que el primer pecado tiene que ver con el instinto de procrearse. Y acá, en el mismo Génesis, vemos que no. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tengamos en cuenta, varón y hembra. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueven sobre la tierra. O sea, fíjense, el 28 dice, le dijo, los bendijo,
le dijo fructificar y multiplicar. O sea, el instinto de reproducción es una equivocación decir que ese fue el pecado original. Es más, el pecado original ni siquiera es de Adán ni Eva, es de Satanás. Fue el primer pecador en todo el universo creado de Dios, ¿no? Sigamos. Dios mismo estableció la procreación, ¿no? Sigamos. A causa de ese primer pecado que entró en el mundo, y ahí vamos a ver lo que le dije. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos, repito, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, fíjense, por tanto significa que podríamos decir también a causa, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado entró en el mundo a causa de un hombre. Es lo mismo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. O sea, vemos que el contexto es, la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿y los niños que mueren? El ser inmortal no es algo inherente del hombre. Nosotros no somos seres mortales, seres inmortales, sino somos seres mortales y que estábamos condicionados en el principio de la creación por la obediencia. Entonces, al cometer un pecado, Adán, se introdujo la muerte hacia él. Y por ende pasó al ser humano esa naturaleza depravada que adquirió Adán y se fue empeorando a lo largo de los años, ¿no? Y eso es lo que te mata, ¿no? Por eso es que mueres. No existe el pecado original, pero sí la naturaleza pecaminosa, que en algún momento sería bueno que estudiemos. La naturaleza pecaminosa es lo que hace que a veces muramos. ¿Con quién se lo compara a Satanás? Realmente la Biblia lo desenmascara. Eso se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nadie es inocente. Todos cometemos pecado. Porque el diablo viene y nos tienta, hermano. Todos hemos tenido un mal pensamiento alguna vez. Todos alguna vez nos hemos enojado mal con un familiar, con un amigo y hemos hecho cosas que no debíamos, ¿no? Todo, no existe nadie que pueda decir, no, yo soy inocente, nunca cometí maldades, siempre me manejé bien en la vida. El único que se puede decir de eso es Jesucristo. Sigamos. O sea que Satanás es comparado con un león rugiente. ¿Cuál es la actividad de Satanás en estos últimos tiempos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Fíjense en lo que dice. Por lo cual, alegraos cielo y lo que moráis en ello. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Existe esa esperanza, ¿no? Que esto se va a terminar en algún momento. O sea que trabaja activamente y con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué castigo recibirá Satanás? Volvamos a Ezequiel capítulo 28. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejará de ser. Ese es el fin de Satanás, ¿no?
Ahora, ¿cómo hago yo para enfrentarme a todo esto? Porque parece todo mala noticia. Hay un enemigo acá en la tierra, que él es el originador del pecado, que viene, nos atacó, nos hizo pecar a nosotros, nos esclavizó y tuvo que venir el Hijo de Dios para liberarnos. Y el Hijo de Dios murió, pagó con su vida esa liberación. Ahora, ¿qué protección tenemos contra los ataques de Satanás? Busquemos Santiago 4, 7 y 8. O sea, no estamos solos en esto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué otro texto lo vamos a mencionar si alguien lo quiere buscar en la casa? Porque es un texto largo de leer. El Salmos 91 completo. Ahí tenemos varias herramientas para pelear contra el diablo. El otro es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para terminar, el Salmo 23, pero no lo vamos a leer porque también es un salmo largo. El Salmo 23 también nos asevera que Dios nos cuida de todo esto. O sea que mi reflexión personal tiene que ser, ahora comprendo que el dolor reina en todas partes, no es obra de Dios, quiero confiar en su amor a pesar de lo que ocurre a mi alrededor. La única salvaguarda que tenemos es confiar en Cristo y en su protección. Cristo lo venció a Satanás en la cruz. Lo que parecía una derrota, en realidad fue una gran victoria. Entonces confiemos en ese Señor, que a pesar de cualquier enfermedad, cualquier peste, Dios nos va a cuidar. Que el Señor los bendiga.